Hola amigos y amigas de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, Estos días hemos estado conversando, Eric, Carla y yo, en un chat que tenemos para hablar de esto y de muchos temas más de la administración, sobre una noticia que ha sido tendencia en Costa Rica en el mundo del deporte. Para los que no les gusta el fútbol o no conocen el fútbol o los que no son de Costa Rica, les voy a dar un poquito de contexto. Aquí hay un equipo que se llama el Herediano, el Club Sport Herediano, que despidió a su entrenador, que es su líder técnico, después de haber sido campeón hace un mes. Y esto no es la primera vez que sucede. Este equipo, del 2015 al momento en que estamos grabando este programa, es agosto del 2026, en Costa Rica se han jugado 13 torneos o 13 campeonatos y el Herediano ha sido campeón 7 veces. O sea que más del 50% es una tasa de éxito tremenda. Pero en ese lapso también ha tenido un poquito menos de 30 entrenadores. Entonces nosotros empezamos ahí a conversar, bueno, y esto desde el punto de vista de la gestión, no vamos a hablar de fútbol porque primero ninguno de nosotros es herediano, ninguno tiene conflicto de intereses, pero desde el punto de vista de la gestión es muy interesante lo que está pasando, porque vamos a ver, es como que en una empresa cada trimestre echemos al gerente técnico, al gerente de producción, y igual la empresa sigue caminando y sigue siendo muy exitosa, porque la métrica de éxito es muy contundente, 7 de 13 campeonatos. Pero ¿qué pasa con las demás métricas? Entonces, un poco la discusión de hoy, la pregunta es, ¿los equipos de fútbol, las organizaciones deportivas, tienen una lógica diferente a lo que tiene una empresa? ¿Qué tipo de planificación de largo plazo podríamos hacer en este tipo de empresas? ¿Y qué pasa cuando una métrica como esta es tan potente que borra todas las demás? Entonces, si les parece, empezamos en ese orden de temas. Y bueno, empiezo con Eric. Eh, Eric, desde el punto de vista de planificación de largo plazo y de métricas que opacan a otras métricas, ¿cuál es tu opinión de este modelo del Herediano? Sí, de lo que hemos discutido, a mí me genera una frustración enorme porque la teoría diría que una organización que tiene una tasa de rotación de su equipo gerencial tan alta, que cuando se va el entrenador se va todo el equipo técnico, ¿verdad? Entonces, con esa tasa de rotación debería haber ahí un fracaso en el camino. Sin embargo, muchas veces después de quitar el técnico, el equipo repunta y es campeón. A veces entrando de último a la liguilla y otras veces dominando el torneo, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me genera mucha frustración porque yo diría que no, o sea, si bien es cierto, el gerente del equipo es como gerente de operaciones probablemente de una empresa o gerente de producción, uno debería pensar que hay una serie de cosas que no se logran. Entonces, creo que reducir a una única variable, que es la tasa de campeonatos, me parece muy poco, ¿verdad? Qué sé yo, alguien me decía, bueno, ¿cuántos jugadores están aportando a selección nacional? ¿Cuántos jugadores están vendiendo al exterior? ¿Cómo será el clima organizacional dentro? De hecho, recientemente parece que le ofrecieron el puesto a otros candidatos y nadie quiere ir a dirigir el equipo porque sabe que no va a durar más de un semestre. Es poco probable que llegue al año, ¿verdad? Entonces, son cosas que no tenemos acceso a entender, temas de largo plazo o de clima organizacional, pero a mí me genera esa frustración. Yo diría como profesor de estrategia que probablemente anda mal, pero los números dicen otra cosa. Carla, antes de darte la palabra ahí para matizar lo que dice Eric, desde la estrategia hablamos de planificación estratégica en diferentes perspectivas, la financiera, la de mercado, la de procesos y operaciones, la de talento humano o crecimiento, y aquí pareciera que hay una métrica que es la que impera. ¿Qué pasa con las otras métricas? ¿Es que este tipo de organizaciones solo vamos por esa métrica o qué puede estar pasando en las otras esferas, en las otras dimensiones o perspectivas? Vieran que a mí, más allá de una frustración, me genera mucha curiosidad también, porque me pongo a pensar, ¿verdad? Una organización y haciendo esa similitud con otro tipo de organizaciones de otros sectores, me pone a pensar cómo basa su estructura en un resultado único, como decían ustedes ahora, pero sobre todo, cómo no basa su estructura, ¿verdad? En una planificación más de largo plazo.
Entonces les comentaba yo a ellos en el chat que incluso me lleva esto al tema de las organizaciones que aprenden, que dónde está la capitalización del conocimiento que va generando, ¿verdad?, la organización, con ese técnico que está, con el equipo que tiene a su cargo, ¿verdad? Ahí creo yo que se está despreciando, ¿verdad?, el elemento de aprendizaje, me parece, ¿verdad? Y me parece que se premia el resultado a corto plazo y se deja de lado un tema, que ahora Juan Carlos lo decía, ¿verdad? Las otras perspectivas. Una perspectiva muy importante es el tema de cultura. ¿Qué pasa con la cultura organizacional en estos casos, verdad? Se abona de una manera muy cortoplacista, pareciera, ¿verdad?, a la cultura, y qué hay del clima laboral, ¿verdad?, en esto. Creo yo que el tema, digamos, de la parte financiera, Juanca, que ahora lo decías, va muy ligado a esa métrica de alcance corto, ¿verdad? Porque también lo discutíamos en el chat, ¿verdad? Y no vamos a hablar de fútbol, pero evidentemente tenemos que comentarlo. O sea, si no se gana el campeonato, posiblemente la gente tampoco vaya a los estadios. Otra vez volvemos a lo mismo, es una métrica ligada a la parte financiera, pero sigue siendo una métrica de corto plazo. Estructuralmente no se está abonando a métricas de largo plazo, ¿verdad? Y tal vez a uno le genera curiosidad en ese sentido, porque todos sabemos, como lo decía Erika ahora, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista teórico, a nivel de planificación estratégica, sabemos que esto tal vez no es el camino más adecuado, sin embargo han apostado por esto y les ha dado el resultado. Por eso me genera curiosidad, porque les sigue dando el resultado. Yo les preguntaba a ellos el otro día que conversábamos, porque yo no soy nada futbolera, ¿verdad?, un poco el contexto, de dónde venía esto, ¿verdad? Y parece que Herediano, por lo menos en el mediano plazo, en los últimos años, ese ha sido el modus operandi, ¿verdad? Entonces, me parece un caso curioso, digamos, de éxito a corto plazo, porque logran un resultado, ¿verdad? Y un caso curioso de largo plazo, de cuestiones que uno diría, mira, qué interesante, le apuestan a este modelo, ¿verdad? Siguen siendo cortoplacistas, pero ¿qué pasa con el largo plazo? Entonces, creo que la perspectiva financiera, Juanca, para aterrizar a lo que estabas diciendo, por lo menos desde ese lado, está ligada al resultado cortoplacista, ¿verdad? Habrá que ver y analizar, y un poco la conversación es esa, las otras perspectivas desde esa planificación estratégica. Sí, hay que añadir también que en este caso estamos ante una organización privada, por si alguna de las personas que nos ve se lo pregunta, no es una organización pública que tengamos acceso a datos. Entonces, por ejemplo, la perspectiva financiera no sabemos cómo va, porque es información privada. La perspectiva de mercado, uno tiende a pensar que su target, su público, sus aficionados, ahí claramente la métrica más importante es la deportiva, la de somos campeones. Y en las otras, que también en algún momento lo hemos conversado, habría que ver, por ejemplo, el clima organizacional, esto que mencionabas de si había gente que quisiera o no ir a entrenar a este equipo, y también los temas de ligas menores, de procesos, de fútbol femenino, de las diferentes categorías, que eso uno sí lo ve en otros equipos y que por lo menos en este caso no es tan claro. Entonces creo que por lo menos para mí, la pregunta es si una sola métrica es suficiente para valorar el desempeño de un equipo. Estamos claros que para los aficionados esa métrica es la más importante, pero si eso desde el punto de vista de gestión y de modelo gerencial, porque al final es una organización, ¿verdad? Y no se debe solamente a una métrica. Creo que a mí eso es lo que más me llama la atención de este caso. Es interesante también porque hacíamos un paralelismo. Tal vez la parte que no hemos contado es que cada vez que se despide un entrenador, quien asume el puesto de entrenador es el presidente del club, que antes era el gerente general, que además fue futbolista sí, correcto, fue futbolista y es técnico. Entonces siempre el emergente es él. Entonces a mí me cuesta mucho no hacer también esa semejanza con una empresa familiar. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un dueño que genera un pésimo clima laboral, ¿verdad? Que cada nada despide a su gerente de operaciones, a su gerente de ventas o a algún gerente clave, pero siempre él está ahí para acuerpar las decisiones, que me parece que esto es lo que pasa en el Herediano. Jafet Soto, que es el presidente ahora y que era el gerente general, es el emergente siempre. Muchas veces ha funcionado llegar y tomar el equipo y otras veces no, pero la mayoría de casos él está ahí y el equipo le responde a él, porque además él es el que contrata jugadores, él es el que toma decisiones, es el hombre de confianza de los dueños, él también es dueño.
¿verdad? Entonces, a mí me parece, y yo se lo planteaba a Juan Carlos días atrás que estábamos estructurando esto, yo creo que la pregunta es, no qué pasaría con el Herediano, cambiando tanto de técnico, que ya lo hemos visto, qué pasaría si hubiera que cambiar a esta figura de gerente general o presidente omnipresente, que es el ahora, ¿verdad? Que me parece que ahí es donde de pronto la cosa se vería distinta. No sé qué piensan ustedes con esta variable. Completamente. De hecho, antes de dar el pase a Carla, cuando incluimos a Carla en la conversación, Carla planteó un tema y era si estábamos frente a una organización que aprende sola, porque hay muchos casos, bueno, sí, muchos casos, algunos casos que han sido investigados de empresas que, que su dinámica funciona relativamente igual como sin gerentes o personas que estén liderando. Es decir, hay empresas que no importa quién esté arriba, la dinámica organizacional es suficiente para operar efectivamente, e incluso hay hasta países. ¿Cuánto tiempo estuvo Bélgica sin un primer ministro y todo fluía por la dinámica que ya tiene el país como tal? Nosotros decíamos un poco, bueno, incluso le pusimos nombre, ¿estamos ante una organización que aprende o estamos más bien ante el efecto del dueño de la empresa presente, que es lo que dice Eric? Aquí para comprobar esta hipótesis tendríamos que en administración es muy difícil hacer este tipo de investigación, pedirle a Jafet que se salga unos 2 o 3 años y ver qué pasa con el equipo. Pero yo tiendo a pensar probablemente que es más lo que dice Eric, es el efecto del dueño presente. Porque ahora Carlos lo planteaba, ¿qué pasa con la organización y su aprendizaje? No sé, Carla, si vos te apuntas a esta hipótesis o seguís pensando que puede ser una organización que aprende. No, yo creo que ustedes van por el camino correcto, ¿verdad? Y obviamente conocen muchísimo más del tema de fútbol y la historia, digamos, que hay detrás de este caso. Entonces, el señor que está ahí, que siempre ha estado, ¿verdad? Y que asume el rol, ¿verdad? Tiene como esos dos sombreros, porque además los conoció, ¿verdad? No podemos negar la experiencia futbolística que tiene. No es que llega sin conocer a qué se está enfrentando, ¿verdad? Aquí el tema, y de nuevo vuelvo yo con la misma temática, ¿verdad? Y quizá, Juanca, cuando hablaba de la organización que aprende, también me refería a la capitalización que se hace del aprendizaje de la gente. Y me coloco en medio de las personas que son lideradas por estas otras personas, ¿verdad? Y esta persona con ese liderazgo presente siempre en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se deben de sentir los colaboradores, las colaboradoras, los mismos jugadores, ¿verdad? Cuando de repente hay una persona que está, ¿verdad? En un puesto que sabemos que es más de dirección gerencial, vuelve al puesto técnico, ¿verdad? ¿Qué incertidumbre ocasiona eso, ¿verdad? Y como decía Eric, de repente uno piensa en otros casos que yo les ponía a ellos un ejemplo de otra empresa nacional, ¿verdad? Donde efectivamente pues el fundador siempre estuvo, genera además un liderazgo en cierta manera quizás hasta paternalista, no lo sabemos si ese es el liderazgo de Jafet, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a esos datos, ¿verdad? Pero que la cultura y de repente el ambiente siempre es, bueno, no importa que se vaya, ahí viene el reemplazo, ¿verdad? Entonces, también cuando hablaba de organizaciones que aprende, me refería a eso, o sea, la capitalización de conocimiento que puede dar un técnico, ¿verdad? Lo que puede dejar la incertidumbre que causan los colaboradores cuando suceden estas cosas y que de repente ese conocimiento se empieza también a perder. Ojo que está centrado en una única persona, ¿verdad? Posiblemente toda la historia del equipo y de la organización está centrada en una sola persona. Que eso tiene sus ventajas, pero también es un riesgo enorme, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando ese banquito de esa silla no esté, ¿verdad? Mucho cuidado, digamos, con ese tipo de procesos. Entonces, Juanca, a tu pregunta, la respuesta es no, me apunto a la hipótesis que generó Eric, ¿verdad? Y yo creo que el reto es el mismo que en una pyme, es decir, cuando ese dueño no esté, en este caso, cuando esa persona, cuando Jafet no esté, ¿qué va a pasar con esa organización? Desde el punto de vista de continuidad, que al final de cuentas de eso se trata la planificación a largo plazo, ¿verdad? De garantizar esa continuidad. Y creo que ahí va a ser un tema pendiente que el Herediano y su gente va a tener que trabajar fuertemente, porque la dependencia que menciona Carla es igual que en el caso de la pyme, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso de empresa nacional, que no vamos a mencionar, el cliente de Eric, donde fallece el fundador. Esperamos que eso no le pase a Jafet, por supuesto,
fallezca cuando tenga que fallecer, pero no estamos deseándolo nada malo a él. Y la empresa entra en una dinámica de conflictos muy difícil de resolver. Entonces, me parece que ahí, con la perspectiva a largo plazo, es algo que se tiene que trabajar. Sí, eso De nos hecho, es abre interesante. algo. Perdón, Eric. Dale, Carla, dale. No, que eso nos abre una puerta también interesante que les comentaba a ustedes el día que estuvimos ahí como analizando el caso, que es el tema de la misma gestión de cambio. ¿Cómo se maneja la gestión de cambio en esta organización deportiva? ¿Hay comunicación para los colaboradores? No hay, ¿verdad? ¿Hay planes de sucesión? Posiblemente no, porque si es una persona que está ahí, ¿verdad? Que siempre se cree que es indispensable, ¿verdad? Etcétera. Y no porque eso sea malo, la organización la apuesta a ese modelo, ¿verdad? Pero a mí me surge esa duda del tema de la gestión del cambio, que digo yo, qué interesante, ¿cómo será poder ir a meterse a esa organización, ¿verdad? Y documentar esa gestión del cambio, que es un tema no menor en las organizaciones, ¿verdad? Y que no se le da la importancia que debería dársela. Sí, yo creo que después de discutir estas cosas, sin lugar a dudas, el modelo funciona. Total. O sea, en la última década es el equipo más ganador. Y creo que Juanca lo apuntaba bien. ¿Qué pasaría el día que ya él no esté? ¿Verdad? Porque si juega un rol totalmente preponderante. De hecho, cuando uno está dando clases sobre el tema de la sucesión en una empresa familiar, una de las cosas que uno insiste es que la sucesión empieza cuando ese líder decide que otros puedan tomar decisiones con él, que típicamente son los hijos, ¿verdad? Porque en este modelo, de lo que logramos averiguar, él toma todas las decisiones. Quién viene, quién se va, cuántos partidos le damos de tiempo al entrenador que está, qué jugador ya no se queda en la organización, y la junta directiva le tiene total confianza, ¿verdad? Porque con ese récord del equipo más ganador de la década, ahí sí, lo peligroso es justamente qué pasa el día que no esté, por cualquier motivo. O sea, no estamos hablando de un modelo de gestión, ¿verdad? Estás apostándole. Yo no sé cuántos otros gerentes generales o presidentes van a tener el perfil de hacerse cargo del equipo. Creo que el día que no esté hay que cambiar el modelo. Correcto. Y es que lo que hace interesante esta discusión, a nosotros nos hizo muy interesante, y lo que es paradójico fue con lo que empezó Eric. La teoría dice completamente otras cosas, pero el modelo es exitoso. Es decir, el equipo es el equipo. Cualquier equipo del mundo, ya no digamos mi equipo, cualquier equipo del mundo se desearía esos números, esas cifras, o sea, 7 de 13. Es absolutamente dominante en los últimos tiempos. Entonces eso es lo que hace muy interesante la conversación. Incluso le preguntamos a 3 buenos amigos nuestros que sí son seguidores de este equipo y que son gente que sabe administración y que ejerce puestos gerenciales, y la conclusión es la misma. O sea, no, esto contradice lo que señala la teoría, pero al modelo o al equipo no se le puede quitar lo exitoso del modelo. Entonces, no sé si tienen algo más que agregar, pero bueno, de parte mía, yo creo que esto es como las buenas investigaciones, termina uno con más preguntas que respuestas. Entonces, mi conclusión es que la teoría dice por ahí, esta práctica va por otro lado, y sería muy interesante, como decía Carla, poder entrar y escudriñar un poco cuáles son los factores que están detrás de esta gestión y de este modelo que reiteramos, sin lugar a dudas, desde ese punto de vista es completamente exitoso. Sí, a mí particularmente me deja, como decimos en Tiquicia, en Costa Rica, picada de curiosidad, de entender más y de ver en qué otro tipo de organizaciones sucede esto, ¿verdad? Éxito en el corto plazo, aunque estemos alejándonos de la teoría. Entonces, creo que eso despierta curiosidad, no solo en organizaciones deportivas, en qué otros sectores basan su modelo de gestión de esta manera. Entonces yo me quedo curiosa, Juanca y Eric, curiosa por investigar más, por conocer más y por leer y buscar qué otras organizaciones. Ojalá en algún momento se diera la oportunidad a alguno de nuestros estudiantes o de nosotros mismos de generar una línea por ahí de investigación, porque yo creo que es algo que le llama a uno la atención, ¿verdad? Ese éxito a pesar de. Muy bien. Pues bueno, ojalá que hayan disfrutado nuestra discusión. Si tienen algún tema que quisieran que tratemos, estamos a la orden, y nos pueden seguir en nuestras diferentes redes, en Facebook, en Instagram y por supuesto que en YouTube y LinkedIn. Que estén muy bien, si me lo hubieran dicho antes.